Bueno, aquí ya se realizó la instalación del módulo Imperio. Bien, vamos a explicarles brevemente las funciones de este módulo de control de transferencia, cómo funciona, para qué sirve, qué funciones cumple. Bien, este módulo, en su parte del display vamos a encontrar dos renglones prácticamente. En la parte de arriba va a haber señalizado todo lo que es la red. En este momento vemos que tenemos tensión de red 215, 60 Hz. En la parte de abajo vemos que tenemos generador. En este caso está apagado, no tenemos voltaje ni frecuencia, por lo cual nos manda una alarma de L. La lista de alarmas están aquí, son las siguientes. Cuando se presenta una H, puede ser de alto voltaje. La H puede presentarse abajo o arriba. Ya sabemos que si es arriba es alto voltaje en la red, si se presenta abajo es alto voltaje en el generador. L, bajo voltaje. En este caso evidenciamos que hay bajo voltaje o ausencia total del generador. Una S, si evidenciamos una S, vamos a encontrar secuencia invertida. Entonces puede ser secuencia invertida de la red o secuencia invertida del generador. Muchas veces encontramos esa falla en sitios donde han estado laborando proveedores de red y por alguna cuestión hacen esa inversión en alguna de las fases, ocasionando que el módulo detecte esa falla y no permita el enclavamiento de red hasta que se corrija esa falla de una secuencia invertida. Como ya sabemos, este equipo es un equipo trifásico. Bien, tenemos tres fases R, S, T. Esa nomenclatura por RTE vendría a ser R1, R2 y RT. Aquí estamos manejando un voltaje de 220, entonces manejamos ese código de colores. Cuando manejamos voltajes por encima de los 330, ya manejamos otro código de colores. En este caso vamos a respetar amarillo, azul y rojo como L1, L2 y L3 o RST, que es lo que nos pide este. Para este módulo tenemos una prioridad, puede ser de red o de generador. La flecha nos va a indicar dónde está la prioridad. Y como seleccionamos con el botón de acá arriba, le tenemos en prioridad de red. Vamos a darle prioridad del generador. ¿Ve? Ahí vemos que mandó a encender el generador. Ese voltaje. El generador comienza a establecer unos rangos de voltaje. La transferencia comienza a funcionar. Estabiliza la red. Comienza su tiempo de conmutación y hace el cambio. Bien. Cuando tenemos una prioridad del generador, eso es en dado caso que tengamos fluctuación de voltaje en la red, entonces preferiblemente dejamos esa opción. Muchos sitios donde la red hay ocasiones que es muy inestable, entonces se prefiere dejar el generador trabajando hasta que veamos que ya hay una normalidad. Entonces es muy importante tener en cuenta esa opción para proteger nuestro equipo. Ahí vemos que el equipo va a quedar trabajando con prioridad de generador. Entonces vamos a restablecer nuevamente dándole prioridad a la red. Ya vemos que aquí ya se ve reflejado que está dándole como prioridad. El módulo de control ya comienza a manejar sus tiempos. Ya vamos a mostrar cómo se configura y nos da una conmutación a contactor de red. Bien, exactamente así. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos entrar a la configuración del módulo y qué parámetros podemos modificar de acuerdo a
lo establecido. Entramos con los dos botones, el de arriba y el de abajo, o al mismo tiempo, entonces ya podemos comenzar. A ver, comenzamos como primera configuración, alto voltaje R. ¿Ve? Ahí tenemos 240. ¿Qué quiere decir? Que en 240, cuando pase la red de ese voltaje, va a mandar a encender planta como si fuera una falla de red comercial. Ya la falla puede ser por alto voltaje o por bajo voltaje. Ya vemos que aquí bajo voltaje está dentro de esos parámetros. Está. Entonces 285 con las flechas, lo subimos, lo bajamos y establecemos. Bien, del generador de igual manera, un alto voltaje está en 240, lo podemos bajar o subir. ¿De qué depende subirle o bajarle el parámetros o el rango de tolerancia que va a tener del voltaje? Ya sabemos que entre más voltaje, menor debe ser el rango de tolerancia. Ya para este voltaje de 220 podemos darle una tolerancia de un 10%, más o menos un 10%. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un 220, ahí estaría 245, un 10% por encima. Entonces vamos a ver voltaje, resistencia del low, una tolerancia de 5 voltios. Vamos a ingresar, ¿ver? Ahí podemos ver los parámetros establecidos. Se salió de la configuración. Bien, entonces ya sabemos que con estos dos entramos nuevamente a la configuración. Entonces entramos, alto voltaje, bajo voltaje de red, el tiempo de cerrado del contactor de red, 20 segundos. Cuando restablece la red comercial, para pasar de planta a red, tiene 20 segundos. Si en esos 20 segundos no hay fluctuación de voltaje en la red, entonces el contactor de red va a cerrar. Lo mismo con el contactor del generador, tiene 10 segundos después de que está encendido. El tiempo de enfriamiento, 1 minuto. Bien, vamos a ver, los que me han preguntado cómo hacer una prueba con el equipo, con la transferencia, con planta, para que estemos tranquilos. Entonces, muy importante saber, módulo Imperium, función principal, sensar, dos fuentes, tiene dos fuentes de alimentación independientes. ¿Qué son las dos fuentes de alimentación? La red y el generador. ¿Para qué? Para suplir una carga determinada. Entonces, muy importante, la ventaja de este módulo de control es que cada tarjeta es independiente. La tarjeta de red es independiente, sensa constantemente el voltaje y la frecuencia y nos la muestra aquí en el display. Igualmente el voltaje y la frecuencia del generador y nos lo muestra aquí. Dependiendo los parámetros establecidos, ella va a determinar cuál de las dos va a soportar una carga. Muy importante que las dos estén operativas para que ella tome su decisión dependiendo la configuración, y siempre y cuando esté en modo automático, para que el módulo cumpla su función en automático. Bien, entonces para los que me preguntan cómo podemos hacer una prueba, como ya sabemos, el módulo necesita las tres fases de red comercial RST. Estas son las protecciones que llegan aquí a nuestro módulo de control. Muy importante que si no tiene este tipo de protecciones tipo breaker, tenga fusibles. Lo importante es que siempre esté protegido para proteger nuestro módulo de control. Igualmente para planta requiere dos fases. Entonces, si no tiene fusibles, muy importante que tenga nuestra protección tipo breaker. Lo podemos hacer directamente desde aquí, sin afectar lo que esté por fuera de transferencia, o desde un totalizador principal, donde podemos cortar inmediatamente la red comercial. Entonces, en este caso, tenemos RST y RIS de planta. Ve que en algunos casos ustedes van a llegar y no van a entrar, no va a estar señalizado. No ha pasado y les va a pasar muchas veces. Entonces, vamos a tener que usar el multímetro. Ve, ustedes ya verificaron que la planta está apagada, entonces aquí vamos a tener ausencia cero de tensión.
vamos a tener tensión de planta, y en red comercial vamos a tener voltaje, ¿sí? Ya tenemos una tensión aquí, verificamos, tenemos las tres fases. Bien, entonces ese es un factor para ustedes determinar cuál es las protecciones que llegan hasta el módulo de control. Entonces desde aquí podemos quitar las tres fases. El módulo va a detectar una falla, aquí nos va a mostrar la falla si hay ausencia de una o tres fases. Vean, como entonces vamos a hacer con una sola fase, se dan cuenta, el módulo comienza a hacer su función. ¿Cuál es la función del módulo? Mandar a encender el generador. El generador tiene un tiempo de encendido, tiene que estar sobre los 30 segundos. Una rampa también de encendido. Después de que vemos, tenemos 10 segundos para que enclave, que fue lo que le dejamos en configuración. 10 segundos para que enclave nuestro contactor de generador. Bien, aquí podemos ver varias cosas. Le quitamos una fase, quedó bajo voltaje y nos mandó una S de secuencia invertida. ¿Ve? Muy importante tener en cuenta eso. Y generador, ya vemos que está voltaje adecuado, frecuencia en 60, cerrado aquí. El módulo, sea una, dos o las tres fases, va a mandar a encender planta porque ella está sensando constantemente las tres fases y requiere las tres para su funcionamiento en automático. Bien, que queremos restablecer nuevamente, vamos a ver que aquí ya tenemos tensión del generador, voltaje de 2.8, ¿sí? Entonces vamos a restablecer red comercial, restablecemos. El módulo comienza a sensar nuevamente que tenemos tensión de red. Ya sabemos que son 20 segundos que le dimos para que estabilice la red comercial y haga nuestro enclavamiento. Toda esta prueba y todo esto que hicimos, el selector siempre ha estado en automático, nunca lo pasamos a manual, siempre en automático. Bien, muy importante que esté en automático, o si no, el módulo va a hacer sus funciones, pero no vamos a permitir que los contactos funcionen. Ya en el siguiente video vamos a darle la explicación cómo funcionan estos contactos, para qué sirven, qué función cumplen y cómo podemos reemplazarlos o para qué función funciona cada uno. Bueno, ahora vamos a explicarles cómo se realizan unas pruebas en manual, ¿sí? Las pruebas en manual y esa función de manual de este módulo de transferencia es en caso de que tengamos una falla del módulo, entonces vamos a operar nuestras muletillas de forma manual. Vamos a seleccionar red o planta, teniendo en cuenta esta muletilla solo va a funcionar cuando el módulo esté en manual. Aquí no nos va a hacer ninguna función, ¿sí? Entonces lo tenemos apagado. Muy importante, la transferencia ya sabemos, ya hemos explicado que lo que hace es que coge dos fuentes de energía independiente, como son la red y el generador, para suplir una carga determinada, ¿sí? Eso lo vemos reflejado aquí en los contactores. Un contactor de red, un contactor de planta, todo se unifica a la salida soportando una carga determinada. Que en algunos casos no saben identificar el contactor de planta y el contactor de red. En este caso sabemos que tenemos tensión de red, entonces aquí vemos un enclavamiento del contactor. Efectivamente es el contactor de red. En ese caso, para identificar los contactores, ya ahora vamos a hacerlo sin tensión de planta para identificarlo mejor. En este caso, como vamos a hacer pruebas con planta, vamos a tener tensión de planta. Y está sobre 2.8. Ya sabemos que la red está sobre 2.14. Entonces así estamos más seguros de que estamos trabajando con red.
Bien, vamos a hacer la prueba con nuestra transferencia en modo manual. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si queremos hacer pruebas en manual con el generador, tenemos que ir al generador y encenderlo en modo manual que esté trabajando. Aquí vemos que tenemos las dos fuentes de alimentación, red y generador. Bien, en este momento está en automático, está como prioridad red, entonces estamos trabajando con el contactor de red cerrado. Vamos a hacer la prueba en manual, ¿sí? Lo tenemos en 0, podemos seleccionar emergencia. Bien, vemos que está cerrado el contactor de planta o red. Ve, aquí ya verificamos si tenemos el contactor de red enclavado. Bien, entonces ya sabemos que esta función de transferencia solo funciona en manual. Bueno, ya sabemos que transferencia está saltándose este paso. Estos selectores cumplen la función del módulo de control en caso de una falla. Aquí no tenemos ninguna falla, solo queremos hacer pruebas en modo manual. Ya sabemos, tenemos emergencia, contactor cerrado de planta de emergencia, o seleccionamos de red y tenemos enclavamiento de red comercial. Queremos que vuelva a nuestra función de automático, entonces procedemos a pasarlo automático. Bien, y como ya sabemos tenemos una prioridad de red, entonces va a darle prioridad al enclavamiento del contactor de red y este ya queda deshabilitado, entonces lo podemos dejar ahí, no va a cumplir ninguna función siempre y cuando esté en automático. La planta está encendida porque la prendimos en modo manual para hacer pruebas, entonces hasta que no la apaguemos y la volvamos a modo automático no va a restablecer. Entonces es muy importante que siempre tengamos claro cuál es el contactor de red y cuál es el de planta, cómo lo podemos identificar, el tipo de protecciones que tenemos a este lado. Tenemos 3 para red, 2 para planta, y vamos a hacer pruebas con señal remota. Vamos a simular la señal. En caso de que el módulo falle, podemos identificar si la señal sí está llegando a planta, saliendo desde el módulo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, para este módulo de control Hyperion es muy importante identificar y saber cuál es la señal de arranque remoto, ¿sí? Y cómo verificamos que esté bien. En ocasiones, si por falla, esa señal se puede quedar pegada o al contrario puede quedar abierta por una falla de la tarjeta. Entonces es muy importante que podamos identificar. Como es un contacto seco, vemos que la red está bien, ponemos nuestro multímetro en continuidad, verificamos y vamos a hacer, verificamos si está abierto. Bien, podemos simular un arranque del generador. Tenemos nuestro puente ya hecho y vamos a cerrar ese contacto con mucho cuidado. Ustedes no se dan cuenta, pero ya la planta ya encendió, la sentimos encendida. Ya vamos a verificar el módulo. ¿Y qué es lo que nos permite verificar aquí? Que la señal del arranque remoto está llegando hasta la planta eléctrica, y que si tenemos alguna falla puede ser interna. El recorrido de aquí a la planta está correcto. Le vamos a verificar aquí. Ahí nos encendió la planta eléctrica. Bien, y ya ella entra a su tiempo de enfriamiento. Ahí le va a dar un minuto de enfriamiento porque da a entender que la mandó a encender, y así podemos verificar nuestra señal de arranque remoto. De este módulo de control es muy importante que tengan claro, tenemos un conector para el generador y arranque remoto y otro conector para la red. Ya sabemos que para la red nos pide 3 fases, RST y
tenemos los dos últimos, que es el cierre de red. ¿Qué es el cierre de red? Es una fase que llega y cierra y sale la misma. Entra aquí y sale por acá. Voy a subirles esta imagen del diagrama para que lo tengan claro. Pero entonces, este cierre de red vendría a ser el contacto que vemos aquí. Todo él funciona en automático. Bien. En nuestro conector del generador tenemos dos fases, ya sabemos, R y S. Seguimos del cierre del generador, es un contacto, aquí lo vemos. Es igual manera, entra una fase y sale por aquí la misma fase. Ahí lo que hace internamente es cerrarnos ese. Las diferencias entre estos dos módulos de control. ¿Ven? En este caso reemplazamos este Velázquez por una falla que presentó, le instalamos este módulo Hyperion. Las diferencias son muy pocas, ambos cumplen la misma función, la función de darle y censar dos fuentes de alimentación, red o planta, y soportar una carga determinada. El módulo de Velázquez nos da la facilidad que tenemos frecuencia alta o baja, nos va a mandar una señal. También lo mismo que el Volcon, también nos va a presentar si hay una secuencia invertida o alto o bajo voltaje de la red del generador. Ambas señales nos van a mostrar. Este módulo Hyperion no requiere neutro como referencia, entonces es un cable menos que se va a usar. Igualmente le conectamos la tierra, pero las diferencias son muy pocas. Los parámetros también son configurables, entonces la adaptación es muy básica. Hay que adaptarle los conectores. Él requiere tipo horqueta, aquí le conectamos tipo de punta para que pudieran enclavar aquí todos bien. Entonces la adaptación que se puede hacer de un Velázquez a un Hyperion es en teoría fácil. De igual manera se puede reemplazar un módulo de control, un Volcon, por un Hyperion, y la configuración es la misma. El cableado es básicamente el mismo, no tendríamos que mandar cableado nuevo. Entonces es muy importante que tengan como referencia este módulo, porque lo van a ver y se maneja mucho aquí. Es una marca colombiana, lo van a ver mucho aquí en Colombia, muy práctico, y nos ahorra mucho trabajo a no tener que mandar cableado nuevo. Entonces, ya digamos de las diferencias serían esas. Vamos a hacer la explicación del diagrama de conexión, que muchos lo han pedido. Lo vamos a dejar, este diagrama lo vamos a dejar en la descripción de los videos para que lo tengan muy presente. Puede cambiar la nomenclatura en algunos casos, pero lo importante es que tengan muy claro la función que cumple cada circuito. Entonces vamos a darle una pequeña lectura a este diagrama. Muy importante tener como la noción de cómo interpretar un diagrama, cómo identificar un contactor, la bobina de un contactor. Vamos a ver K1 de red y K2 de planta. Esto quiere decir las bobinas, y estos vendrían a ser los enclavamientos. Vemos que aquí dice red, y este enclavamiento vendría a ser esto que ustedes ven aquí. 7. Como podemos ver aquí, cuando él está enclavado es una protección para que no continúe la fase en caso de que esté en modo manual. Entonces son protecciones que tiene nuestra transferencia. Muy importante, vamos a tenerlo presente desde el principio. Vamos a ver, tenemos RST de normal, RST, y dos fases RS o L1 L2 de planta. Entonces, al que tengamos presente, tres fases de red
2 fases de planta vendrían así reflejados, 3 de red, 2 de planta. El módulo de control requiere para el conector de red 3 fases, RST. Muy importante respetar la secuencia, que esté en la misma secuencia conectada, porque el módulo nos va a detectar si hay una secuencia invertida. Como ya sabemos, desde la generación de la red tiene una secuencia que hay que respetar. Ya la hemos explicado en videos anteriores. Entonces, muy importante, RST, ya sabemos que va el contactor de red en nuestro conector de red. Vemos 4 y 5, ya vendría a ser la función de, en este caso vemos que 4 y 5 es planta, R y S, ¿sí? Y están a este lado, R y S, muy importante que lo tenga presente. Aquí ya tenemos las 5 líneas que están entrando aquí a esta protección, ya las tenemos identificadas aquí. 3 de red y 4 y 5 que son las 2 del generador. Bien, el contacto de red o el cierre de red, como lo quieran llamar. Entonces vemos aquí cierre de red, aquí aparece CN, que red o normal lo van a encontrar mucho. Vemos que entra el 6 y sale por el 7, ¿sí? Aquí cierra y está cerrando este contacto. Cierre de emergencia 8 y sale por el 9, y APE, que ya es la señal de arranque remoto. ¿Ve? Muy importante. Entonces vamos a interpretar este diagrama. Lo que ven ustedes aquí interpretado es esto, no es nada más y nada menos. Tenemos aquí, vamos a identificar este conjunto que ven aquí que dice automático y manual, es esta muletilla. Bien, este contacto vendría a ser el primero. Si lo ven aquí, entra uno, este uno hace un puente con el de al lado. Cuando cierra, ya pasa, ya sea el enclavamiento entre uno, ya pasaría a ser 6, ¿sí lo ven? O el 8. O bueno, ya, entra aquí uno que es en la parte de atrás. Y este segundo vuelve a enclavamiento, ¿sí? Vemos que entra el 4. ¿El 4 qué es? Bueno, comenzamos por el 1. ¿El 1 qué es? Es una fase de la red. Aquí vemos que se unifica con R, L1. Entonces viene a ser aquí, tenemos la entrada. L1 viene a ser este mismo punto de aquí. Y 4 viene a ser L1 de planta. Bien, entonces aquí está R de red y aquí está R de planta. La salida de red puede ser por este 6 o por este puente que tenemos aquí, que va hacia este juego de contactores. Entonces ya lo vamos a ver reflejado. Aquí tenemos la salida del 1 y aquí tenemos la salida del 4. Bien, entonces muy importante. Este juego de muletillas es este, como lo ven. Esto es uno, que vendría a ser uno nomás, el primero, y el segundo. Tenemos R de red y R de planta. Aquí se unifica y ya tenemos las dos salidas dependiendo de la muletilla. Entonces, automático y manual, automático y manual. Y aquí esta muletilla, si la ven, es sencilla, solo trae 2 contactos. Bien, entonces muy importante identificarla aquí, normal y emergencia. Ahí va a seleccionar normal y emergencia. Ella se va a energizar igualmente. Cuando el módulo no esté operativo, ella va a hacer las funciones de la muletilla seleccionando manual. Y ahí ya podemos seleccionar red o planta, dependiendo de la fuente que tengamos energizada. Para los enclavamientos, ya sabemos que estos 2 enclavamientos son estas protecciones que tenemos aquí. Bien. Aquí vemos que el 7
este entrada de planta, ¿sí? Y el 9 entrada de red. Vamos a quitarle esto ya. Vamos a entrar de red. ¿Esto para qué es? Esto es un enclavamiento de protección. ¿Qué quiere decir? Como lo vamos a trabajar en manual con las muletillas, va a permitir, si está esto enclavado, no va a dejar que enclave porque la protección, la señal está llegando aquí. El paso, como vemos, el 9 quedaría abierto o cerrado dependiendo de la configuración que tenga ahí. Bien, y ya continuamos con la bobina de cada contactor. Aquí identificamos la bobina del contactor de red, la bobina del contactor de planta. En este caso tenemos por la parte superior A1 y A2. Este A1, la entrada 1 vendría a ser este 7 que sale aquí cuando ya está normalizado. Y la entrada A1 es este 9 que ya hizo el recorrido sabiendo que está normalmente abierto. Bien, entonces esa es como una breve reseña de cómo identificar el diagrama de conexión de una transferencia. Bueno, en los próximos videos vamos a hacer un montaje de una transferencia desde cero para que vean el recorrido, pero básicamente tienen que comenzar a interpretar nuestros diagramas para poder identificar, y ya se les va a facilitar mucho ya la interpretación de fallas, diagnóstico de averías, y vamos a dar un diagnóstico más precisos. Entonces ya quedaría claro por hoy cómo quedó instalado este módulo, cómo va a trabajar.